Capítulo 83. En los capítulos 81 y 82 se describieron las funciones sexuales del hombre y la mujer hasta el momento de la fecundación del óvulo. Cuando ocurre la fecundación se produce una nueva secuencia de fenómenos llamada gestación o embarazo y el óvulo fecundado completa su desarrollo y forma un feto a término. Lo que se pretende en este capítulo es describir las primeras etapas del desarrollo del óvulo después de su fecundación y, a continuación, estudiar la fisiología del embarazo. En el capítulo 84 se exponen algunos problemas especiales sobre la fisiología del feto y de la primera infancia. Mientras está localizado en el ovario, el óvulo permanece en la fase de ovocito primario. Poco antes de salir del folículo ovárico, su núcleo se divide por meiosis y se forma el primer corpúsculo polar, que se expulsa. De este modo, el ovocito primario se convierte en ovocito secundario y, en el curso de este proceso, cada uno de los 23 pares de cromosomas pierde una de las copias, que pasan a formar parte del corpúsculo polar expulsado. De este modo, el ovocito secundario conserva solamente 23 cromosomas no emparejados. En ese momento, el óvulo, que permanece todavía en la fase de ovocito secundario, penetra en la cavidad abdominal. Después, casi de manera inmediata, se introduce a través de las fimbrias tubáricas en el extremo de una de las trompas de falopio. Entrada del óvulo en la trompa de falopio, oviducto. Cuando se produce la ovulación, el óvulo, acompañado de un centenar o más de células de la granulosa unidas a él y que forman la corona radiada, es expulsado directamente a la cavidad peritoneal, debiendo entonces penetrar en una de las trompas de falopio, también llamadas oviductos, para llegar hasta la cavidad del útero. Los extremos de cada trompa de falopio, con sus fimbrias, se encuentran en la proximidad de los ovarios. La superficie interna de las fimbrias está tapizada por un epitelio ciliado cuyos cilios, activados por los estrógenos sintetizados por el ovario, barren continuamente en dirección al orificio, u ostium, de la trompa de falopio. Puede comprobarse que, de hecho, existe un flujo o corriente líquida que poco a poco se desplaza hacia el ostium. Gracias a ello, el óvulo penetra en una de las dos trompas de falopio. Aunque parecería lógico sospechar que muchos óvulos no consiguen penetrar en las trompas de falopio, los estudios realizados sobre la concepción sugieren que hasta el 98% de los óvulos alcanzan la trompa. En efecto, se han registrado casos en los que mujeres con un ovario extirpado en un lado y una trompa extirpada en el lado opuesto han tenido varios hijos y bastante facilidad para quedar embarazadas, demostrando con ello que los óvulos pueden entrar incluso en la trompa de falopio del lado contrario. Fecundación del óvulo. Después de la eyaculación masculina dentro de la vagina durante el coito, algunos espermatozoides atraviesan el útero en 5 a 10.000 y llegan a las ampollas, que se encuentran en el extremo ovárico de las trompas de falopio, gracias a las contracciones del útero y de las trompas, estimuladas por las prostaglandinas existentes en el líquido seminal y por la oxitocina liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis y que se produce durante el orgasmo femenino. De casi los 500 millones de espermatozoides depositados en la vagina, solo unos miles consiguen llegar a la ampolla. La fecundación del óvulo suele producirse en la ampolla de una trompa poco después de que el óvulo y el espermatozoide penetren en ella. Sin embargo, antes de que un espermatozoide pueda llegar hasta el óvulo, deberá atravesar las numerosas capas de células de la granulosa adheridas a la superficie del óvulo, corona radiada, y además tendrá que adherirse y atravesar la zona pelúcida que rodea al óvulo. Los mecanismos utilizados por los espermatozoides para lograr estos fines se explicaron en el capítulo 81. Cuando el espermatozoide penetra en el óvulo, que está todavía en la fase de ovocito secundario de su desarrollo, este se divide para formar el óvulo maduro y expulsar el segundo corpúsculo polar. Este óvulo maduro todavía presenta 23 cromosomas en su núcleo, que ahora se conoce como pronúcleo femenino. Uno de estos cromosomas es el cromosoma femenino, también denominado cromosoma X. Mientras tanto, el espermatozoide que da lugar a la fecundación también experimenta modificaciones.
Al introducirse en el óvulo, su cabeza aumenta de tamaño con rapidez hasta formar un pronúcleo masculino, como muestra la figura 83-183-1D. Después, los 23 cromosomas sin pareja del pronúcleo masculino y los 23 cromosomas sin pareja del pronúcleo femenino se alinean para volver a formar una dotación completa de 46 cromosomas, 23 pares, en el óvulo fecundado o cigoto, Fig 831e. Figura 83A1 Fecundación del óvulo. A óvulo maduro rodeado por la corona radiada. B. Dispersión de la corona radiada. C. Penetración del espermatozoide. Deformación de los pronúcleos masculino y femenino. E. Reorganización del conjunto completo de cromosomas e inicio de la división del óvulo. Modificado de Ariel B. Developmental Anatomy, a Textbook and Laboratory Manual of Embryology, séptima ed. Filadelfia, W. B. Saunders, 1974. Tras la formación de los espermatozoides maduros, la mitad de ellos tiene en su genoma un cromosoma X, el cromosoma femenino, y la otra mitad presenta un cromosoma Y, el cromosoma masculino. Por tanto, si un cromosoma X de un espermatozoide se combina con un cromosoma X de un óvulo, dando una combinación 20, el embrión tendrá sexo femenino, tal como se explicó en el capítulo 81. Si el espermatozoide fecundante contiene un cromosoma Y, al unirse al cromosoma X del óvulo se formará la combinación XY y el embrión tendrá el sexo genético masculino. Una vez lograda la fecundación, el cigoto recién formado suele tardar de 3 a 5 días en recorrer el resto de la trompa de Falopio y llegar a la cavidad del útero, Fig. 83-283-2. Este recorrido se realiza sobre todo gracias a una débil corriente de líquido en la trompa secretado por el epitelio tubárico, a la que se suma la acción directa de los cilios del epitelio que tapiza la trompa, cuyo barrido se efectúa siempre en dirección al útero. También es posible que las débiles contracciones de la propia trompa de Falopio contribuyan al desplazamiento del óvulo fecundado. Figura 83A2 a ovulación, fecundación del óvulo en la trompa de Falopio e implantación del blastocisto en el útero. B. Intervención de las células trofoblásticas en la implantación del blastocisto en el endometrio. Las trompas de Falopio están revestidas por una superficie rugosa y provista de criptas que dificultan el paso del óvulo fecundado, a pesar de esa corriente líquida. Además, el istmo de la trompa, los últimos 2 centímetros antes de su desembocadura en el útero, permanece contraído espasmódicamente durante los primeros 3 días que siguen a la ovulación. Pasado este tiempo, hay un ascenso rápido de la progesterona secretada por el cuerpo lúteo del ovario que estimula en primer lugar el desarrollo de los receptores de progesterona presentes en las fibras musculares lisas tubáricas y después los activa, ejerciendo un efecto relajante que favorece la penetración del óvulo fecundado en el interior del útero. Esta lentitud en el paso del óvulo fecundado por la trompa de Falopio permite que se produzcan varios ciclos de división antes de que ese óvulo, llamado ahora blastocisto, constituido por unas 100 células y que sigue dividiéndose, llegue al útero. Durante este intervalo se produce también una copiosa secreción elaborada por las células secretoras tubáricas destinada a nutrir al blastocisto en desarrollo. Una vez en el útero, el blastocisto en desarrollo suele permanecer en la cavidad uterina durante 1 a 3 días más antes de anidar en el endometrio. Así pues, en condiciones normales la implantación se produce hacia el 5º a 7º día siguientes a la ovulación. Antes de ese anidamiento, el blastocisto se nutre de las secreciones endometriales, denominadas leche uterina. La implantación ocurre por acción de las células trofoblásticas que se forman alrededor de la superficie del blastocisto. Estas células secretan enzimas proteolíticas que digieren y licúan las células endometriales adyacentes. Parte del líquido y los nutrientes así liberados son trasladados de forma activa por las propias células trofoblásticas hasta el blastocisto, proporcionando todavía más sustento destinado a su crecimiento. En la figura 83-3 se observa un blastocisto humano con un pequeño embrión implantado en una fase muy precoz. Una vez producida la implantación, las células trofoblásticas y otras células adyacentes, procedentes del blastocisto y del endometrio, proliferan con rapidez para formar la placenta y las distintas membranas de la gestación.
Figura 83A3 implantación del embrión humano en su fase inicial, con digestión trofoblástica e invasión del endometrio. Por cortesía del Dr. Arthur Horrigh. En el capítulo 82 se señaló que la progesterona secretada por el cuerpo lúteo del ovario durante la segunda mitad de cada ciclo sexual mensual tiene un efecto especial sobre el endometrio, al convertir las células del estroma endometrial en grandes células hinchadas que contienen cantidades suplementarias de glucógeno, proteínas, lípidos e incluso de algunos minerales necesarios para el desarrollo del producto de la concepción, el embrión y sus partes adyacentes o membranas asociadas. Después, cuando el óvulo fecundado se implanta en el endometrio, la secreción continua de progesterona hace que las células endometriales se hinchen todavía más y acumulen incluso mayor cantidad de nutrientes. Estas células se llaman entonces células deciduales y la masa total de esas células recibe el nombre de decidua. A medida que las células trofoblásticas invaden la decidua, digiriéndola y reabsorbiéndola, el embrión utiliza los nutrientes almacenados en ella para llevar a cabo su crecimiento y desarrollo. En la primera semana siguiente a la implantación, este es el único medio de que dispone el embrión para nutrirse y continúa empleándolo para conseguir al menos parte de su nutrición durante 8 semanas, incluso aunque la placenta empiece también a mantener su nutrición del embrión desde alrededor de 16 días después de la fecundación, algo más de una semana luego de la implantación. En la figura 83-4 se muestra este periodo trofoblástico de la nutrición que, paulatinamente, da paso a la nutrición placentaria. Figura 83A4 Nutrición del feto. La mayor parte de la nutrición inicial procede de la digestión trofoblástica y absorción de los nutrientes a partir del adhesivo endometrial, y básicamente toda la nutrición posterior se debe a la difusión a través de la membrana placentaria. Aunque los cordones trofoblásticos del blastocisto están unidos al útero, los capilares sanguíneos procedentes del sistema vascular del embrión en desarrollo crecen dentro de esos cordones y hacia el 21º día de la fecundación, la sangre comienza a circular por ellos y a ser bombeada por el corazón del embrión humano. Al mismo tiempo, alrededor de los cordones trofoblásticos se forman los senos sanguíneos, por donde circula la sangre materna. Las células trofoblásticas emiten números crecientes de proyecciones hasta convertirse en las vellosidades placentarias, dentro de las cuales se desarrollan los capilares fetales. Por tanto, las vellosidades que transportan la sangre fetal están rodeadas por los senos que contienen la sangre materna. En la figura 83-5 se muestra la estructura definitiva de la placenta. Obsérvese que la sangre fetal llega a través de 2 arterias umbilicales, avanza luego por los capilares de las vellosidades y regresa luego al feto por una sola vena umbilical. Al mismo tiempo, el flujo sanguíneo de la gestante, que procede de sus arterias uterinas, penetra en los grandes senos maternos que rodean las vellosidades y retorna después a ella por las venas uterinas maternas. En la parte inferior de la figura 83-5 se observa la relación existente entre la sangre fetal de cada vellosidad placentaria fetal y la sangre materna que rodea las vellosidades en una placenta bien desarrollada. Figura 83A5 Parte superior, organización de la placenta madura. Parte inferior, relación entre la sangre fetal presente en los capilares de las velocidades y la sangre materna contenida en los espacios intervelosos. En una placenta madura, la superficie total de las vellosidades mide tan solo algunos metros cuadrados, mucho menos que la superficie de la membrana pulmonar. Pese a ello, los nutrientes y otras sustancias atraviesan esta membrana placentaria principalmente por difusión y, en gran medida, de la misma manera que se produce la difusión a través de las membranas alveolares del pulmón y de las membranas capilares de otras localizaciones del organismo. Permeabilidad placentaria y conductancia por difusión a través de la membrana. La principal función de la placenta radica en lograr la difusión de los productos nutritivos y del oxígeno desde la sangre de la madre hasta la sangre del feto y la difusión de los productos de desecho del feto desde este a la madre. En los primeros meses del embarazo, la membrana placentaria sigue siendo gruesa porque no está completamente desarrollada. Por tanto, su permeabilidad es escasa. Además, su superficie es también escasa porque su desarrollo también lo es.
Por tanto, la conductancia por difusión total es minúscula al principio. En cambio, a medida que el embarazo avanza, la permeabilidad aumenta por adelgazamiento de las capas difusoras de la membrana y porque la superficie llega a ser enorme debido a su mayor crecimiento, alcanzándose así el gran aumento de la difusión placentaria que se observa en la figura 83-483-4. En raras ocasiones se producen roturas o fisuras en la membrana placentaria que permiten el paso de las células de la sangre fetal a la embarazada o, lo que es aún más raro, que las células de la madre pasen al feto. Por fortuna, es excepcional que grandes cantidades de sangre fetal alcancen la circulación materna a causa de roturas de la membrana placentaria. A la difusión del oxígeno que atraviesa la placenta pueden aplicarse casi los mismos principios que a la difusión del mismo a través de la membrana pulmonar. Estos principios se estudiaron con detalle en el capítulo 40. El oxígeno disuelto en la sangre de los grandes senos maternos llega hasta la sangre fetal por difusión simple, gracias a un gradiente de presión existente entre la sangre materna y la sangre fetal. La presión parcial del oxígeno, PO2, media en la sangre de la madre contenida en los senos maternos es de unos 50 mmHg hacia el final del embarazo y la PO2 media en la sangre fetal después de su oxigenación en la placenta es de unos 30 mmHg. Por tanto, el gradiente medio de presión para la difusión del oxígeno a través de la membrana placentaria es de aproximadamente 20 mmHg. Causa cierta sorpresa que el feto sea capaz de obtener oxígeno suficiente para su consumo cuando la sangre fetal que viene de la placenta tiene tan solo una PO2 de 30 mmHg. Hay tres razones para explicar cómo la sangre fetal con esa PO2 tan baja puede vehicular tanto oxígeno a los tejidos fetales como el que la sangre de la madre transporta hasta sus propios tejidos. En primer lugar, la hemoglobina del feto es, principalmente, hemoglobina fetal, una forma de hemoglobina que el feto sintetiza antes de nacer. En la figura 83-6 se comparan las curvas de disociación del oxígeno de la hemoglobina materna y de la hemoglobina fetal. Puede comprobarse que la curva de la hemoglobina fetal está desviada a la izquierda con respecto a la curva de la hemoglobina materna. Esto significa que, con valores bajos de PO2 en la sangre fetal, la hemoglobina del feto es capaz de transportar del 20 al 50% más oxígeno que la hemoglobina materna. Figura 83-6 curvas de disociación oxígeno-hemoglobina en la sangre materna y fetal, en las que se demuestra que la sangre fetal puede transportar mayor cantidad de oxígeno que la sangre materna para una misma PO2. Datos tomados de Metcalfe J., Moe W., Bartles H., Gas Exchange Across the Placenta. Fed Proc 23, 775, 1964. En segundo lugar, la concentración de hemoglobina es alrededor del 50% más elevada en la sangre fetal que en la sangre de la madre, de modo que este es un factor todavía más importante para aumentar la cantidad de oxígeno transportado a los tejidos fetales. En tercer lugar, el efecto Bohr, que se estudió en el capítulo 41 con respecto al intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno en los pulmones, es otro mecanismo que incrementa el transporte de oxígeno por la sangre fetal. Es decir, que la hemoglobina puede vehicular más oxígeno cuando la PO2 es baja que cuando es alta. La sangre fetal que llega a la placenta lleva grandes cantidades de dióxido de carbono, pero gran parte de este difunde desde la sangre fetal a la sangre materna. La pérdida del dióxido de carbono hace que la sangre fetal sea más alcalina, mientras que el aumento del dióxido de carbono de la sangre materna la vuelve más ácida. Estos cambios favorecen la capacidad de combinación de la sangre fetal con el oxígeno, que al mismo tiempo disminuye en la sangre materna y, de este modo, facilitan el paso del oxígeno desde la sangre materna a la fetal, al tiempo que su captación aumenta en esta última. Por tanto, la desviación de Bohr actúa en una dirección en la sangre materna y en dirección opuesta en la sangre fetal, dos efectos que hacen que la importancia de la desviación Bohr para el intercambio del oxígeno sea aquí doble de lo que lo es en los pulmones, de ahí el nombre de doble efecto Bohr. Gracias a estos tres mecanismos, el feto puede recibir una cantidad de oxígeno más que suficiente a través de la placenta,
pese a que la sangre fetal que sale de la placenta tiene solamente una PO2 de 30 mmHg. La capacidad de difusión total del oxígeno a través de toda la placenta en el embarazo a término es de alrededor de 1,2 mililitros de oxígeno por minuto por cada mililitro de mercurio de diferencia de presión de oxígeno existente a través de la membrana. Una cifra puede compararse con ventaja con la que tienen los pulmones en el recién nacido. El dióxido de carbono se forma de manera continua en los tejidos del feto, al igual que en los tejidos de la madre. Y la única manera de que el feto excrete el dióxido de carbono es haciendo que alcance la placenta y pase a la sangre de la madre. La presión parcial del dióxido de carbono, CO2, de la sangre fetal es 2 a 3 mmHg más alta que la de la sangre materna. Este pequeño gradiente de presión del dióxido de carbono a través de la placenta es suficiente para garantizar la difusión adecuada del dióxido de carbono, pues dada la extrema solubilidad del dióxido de carbono en la membrana placentaria, el gas difunde con una rapidez 20 veces mayor que el oxígeno. Hay otros sustratos metabólicos necesarios para el feto que difunden a la sangre fetal de la misma forma que lo hace el oxígeno. Por ejemplo, en las fases avanzadas de la gestación es frecuente que el feto utilice tanta glucosa como la que consume todo el cuerpo de la madre. Para suministrar tal cantidad de glucosa, las células trofoblásticas que revisten las vellosidades placentarias permiten una difusión facilitada de la glucosa a través de la membrana placentaria. En consecuencia, la glucosa atraviesa la membrana de células trofoblásticas gracias a la acción de moléculas transportadoras. Incluso así, la concentración de glucosa en la sangre fetal sigue siendo del 20 al 30% inferior a la de la sangre materna. Gracias a la elevada solubilidad de los ácidos grasos en las membranas celulares, estos compuestos también pasan, aunque más despacio que la glucosa, desde la sangre materna a la sangre fetal, de modo que el feto utiliza preferentemente la glucosa para nutrirse. Además, ciertas sustancias, como los cuerpos cetónicos y los iones potasio, sodio y cloro, difunden con relativa facilidad desde la sangre materna hasta la sangre fetal. Del mismo modo que el dióxido de carbono difunde desde la sangre fetal a la sangre materna, otros productos de desecho formados por el feto pasan también a la sangre de la madre para ser eliminados junto con los productos de excreción de ésta. Estos productos componen, sobre todo, el nitrógeno no proteico, como la urea, el ácido úrico y la creatinina. La concentración de urea en la sangre fetal es solo algo superior a la de la sangre materna porque la urea es muy difusible y atraviesa con facilidad la membrana placentaria. Por otro lado, la creatinina, que es menos difusible, tiene un gradiente de concentración con un porcentaje bastante mayor que el de la sangre de la madre. Por tanto, la excreción de los desechos fetales depende en gran medida, y quizá en su totalidad, de los gradientes de difusión existentes en la membrana placentaria y de su permeabilidad. Puesto que la concentración de los productos de excreción es mayor en la sangre fetal que en la materna, existe una difusión continua de estas sustancias desde la sangre fetal a la materna. Durante el embarazo, la placenta forma, entre otras sustancias, grandes cantidades de gonadotropina coriónica humana, estrógenos, progesterona y somatomamotropina coriónica humana, de las cuales las 3 primeras, y probablemente la cuarta también, son esenciales para que el embarazo transcurra con normalidad. La gonadotropina coriónica humana provoca la persistencia del cuerpo lúteo y evita la menstruación. En general, la menstruación se produce en la mujer no gestante unos 14 días después de la ovulación y, en ese momento, la mayor parte del endometrio se desprende de la pared del útero y se expulsa al exterior. Si ello ocurriera después de haberse implantado un óvulo fecundado, el embarazo se interrumpiría. Sin embargo, este desprendimiento no sucede porque los nuevos tejidos embrionarios en desarrollo secretan la gonadotropina coriónica humana. Coincidiendo con el desarrollo de las células trofoblásticas formadas por el óvulo recién fecundado, las células del sincitiotrofoblasto secretan en los líquidos de la madre la hormona gonadotropina coriónica humana, como ilustra la figura 83-783-7.
La secreción de esta hormona se puede medir en la sangre por primera vez a los 8 a 9 días tras la ovulación, poco tiempo después del anidamiento del blastocisto en el endometrio. Más tarde, el ritmo de esta secreción se eleva con rapidez para alcanzar su máximo valor a las 10 a 12 semanas de gestación y descender hasta producir concentraciones mucho menores en la 16ª a 20ª semanas. La concentración se mantiene en estas últimas cifras durante el resto del embarazo. Figura 83 a 7 velocidades de secreción de estrógenos y progesterona y concentración de gonadotropina coriónica humana en las diferentes etapas del embarazo. La gonadotropina coriónica humana es una glucoproteína con un peso molecular de alrededor de 39.000 y cuya estructura molecular y función son las mismas que las de la hormona luteinizante, secretada por la hipófisis. La función más importante de la gonadotropina coriónica humana consiste, sobre todo, en impedir la involución normal del cuerpo lúteo al final del ciclo sexual mensual femenino. Así, esta hormona hace que el cuerpo lúteo secrete cantidades todavía mayores de hormonas sexuales, progesterona y estrógenos durante los meses siguientes. Estas hormonas sexuales impiden la menstruación y sirven para que el endometrio siga creciendo y acumulando grandes cantidades de nutrientes en lugar de desprenderse. Como consecuencia de ello, las células de tipo decidual que se desarrollan en el endometrio durante el ciclo sexual normal de la mujer se convierten de hecho en células deciduales nutricias muy hinchadas hacia el momento en que el blastocisto se implanta. Bajo la influencia de la gonadotropina coriónica humana, el cuerpo lúteo del ovario materno crece y alcanza alrededor del doble de su tamaño inicial luego de aproximadamente un mes desde el comienzo de la gestación. Gracias a su secreción continua de estrógenos y progesterona, el endometrio conserva su carácter decidual, necesario para el desarrollo del feto en sus primeras fases. Cuando se elimina el cuerpo lúteo antes de la 7ª semana del embarazo y, a veces, hasta la 12ª semana, se produce casi siempre un aborto espontáneo. Pasado este tiempo, la propia placenta secreta cantidades suficientes de progesterona y estrógenos para mantener el embarazo durante el resto de la gestación. El cuerpo lúteo involuciona poco a poco a partir de las semanas 13ª a 17ª del embarazo. La gonadotropina coriónica humana estimula los testículos fetales para que produzcan testosterona. La gonadotropina coriónica humana ejerce también un efecto estimulante sobre las células intersticiales del testículo fetal y eso hace que los fetos varones produzcan testosterona hasta el momento de nacer. Esta pequeña secreción de testosterona durante la gestación es la que permite el desarrollo de los órganos sexuales masculinos en lugar de los femeninos. Hacia el final del embarazo, la testosterona secretada por los testículos fetales induce asimismo el descenso de los testículos hasta ocupar su lugar en el escroto. La placenta, al igual que el cuerpo lúteo, secreta estrógenos y progesterona. Estudios histoquímicos y fisiológicos han demostrado que estas dos hormonas, al igual que la mayoría de las demás hormonas placentarias, son secretadas por las células sincitiotrofoblásticas de la placenta. En la figura 83-7 puede verse que la producción diaria de estrógenos placentarios aumenta hasta unas 30 veces por encima de su valor normal hacia el final del embarazo. Sin embargo, la secreción de estrógenos por la placenta se diferencia bastante de la producida en los ovarios. Lo principal es que los estrógenos secretados por la placenta no se sintetizan de nuevo a partir de sustratos básicos de la misma, sino que se forman casi por completo a partir de esteroides androgénicos, como la deshidroepiandrosterona y la 16-hidroxideshidroepiandrosterona, generados por las glándulas suprarrenales de la gestante y también por las suprarrenales del feto. Estos andrógenos débiles viajan por la sangre hasta la placenta y en ella las células trofoblásticas los transforman en estradiol, estrona y estriol. La corteza de las glándulas suprarrenales del feto es comparativamente muy grande y está formada en alrededor del 80% por la llamada zona fetal, cuya función primordial durante el embarazo parece ser la secreción de deshidroepiandrosterona. Función de los estrógenos en el embarazo. En el capítulo 82 se señaló que los estrógenos desarrollan sobre todo una función proliferativa sobre la mayor parte de los órganos de la reproducción y sus afines en la mujer. Durante el embarazo,
las extraordinarias cantidades de estrógenos fabricadas producen 1. Un aumento del tamaño del útero gestante, 2. Un aumento del tamaño de las mamas, con mayor desarrollo de la estructura ductal de estos órganos, y 3. Un aumento del tamaño de los genitales externos maternos. Además, los estrógenos relajan los ligamentos pélvicos de la madre, de modo que las articulaciones acroilíacas se hacen bastante más flexibles y la sínfisis del pubis adquiere elasticidad. Estos cambios facilitan el paso del feto a través del canal del parto. Existen muchas razones para creer que los estrógenos afectan también a muchos aspectos generales del desarrollo fetal durante el embarazo, modificando, por ejemplo, la velocidad de reproducción celular en las fases tempranas del embrión. La progesterona es también una hormona esencial para el embarazo, de hecho, es tan importante como los estrógenos. Además de la secretada en cantidades moderadas por el cuerpo lúteo al comienzo de la gestación, la placenta la sintetiza en cantidades enormes, como se indica en la figura 83-783-7. Los efectos especiales de la progesterona, que son básicos para la progresión normal del embarazo, son 1. La progesterona promueve el desarrollo de las células deciduales en el endometrio. Estas células desempeñan un papel fundamental en la nutrición del embrión recién formado. 2. La progesterona reduce la contractilidad del útero grávido, impidiendo con ello las contracciones uterinas capaces de provocar un aborto espontáneo. 3. La progesterona contribuye al desarrollo del producto de la concepción incluso antes de su anidamiento, porque aumenta de manera específica las secreciones de la trompa de falopio y del útero, proporcionando así las sustancias nutritivas necesarias para el desarrollo normal de la mórula, la masa esférica de 16 a 32 blastómeros formada antes de la blástula y del blastocisto. Además, existen razones para pensar que la progesterona influye incluso en la división celular durante las primeras fases del desarrollo embrionario. 4. La progesterona que se secreta durante el embarazo ayuda a los estrógenos a preparar la mama materna para la lactancia, aspecto que se estudiará más adelante en este capítulo. La somatomamotropina coriónica humana es una hormona de proteínas con un peso molecular aproximado de 22.000, que empieza a ser secretada por la placenta hacia la quinta semana del embarazo. Esta secreción aumenta de forma progresiva toda la gestación, en proporción directa con el peso de la placenta. Aunque sus funciones son dudosas, su secreción es varias veces mayor que el conjunto de todas las demás hormonas del embarazo y posee varios efectos que podrían ser importantes. En primer lugar, cuando se administra somatomamotropina coriónica humana a distintas especies de animales, se produce al menos un desarrollo parcial de las mamas y, en algunos casos, aparece la lactancia. Como esta fue la primera función descubierta de esta hormona, al principio se la llamó lactógeno placentario humano y se pensó que tenía funciones similares a las de la prolactina. Sin embargo, con ella no es posible provocar la lactancia humana. En segundo lugar, esta hormona ejerce acciones débiles parecidas a las de la hormona de crecimiento, fomentando el depósito de proteínas en los tejidos, al igual que hace aquella. Además, la estructura de estas dos hormonas es parecida, aunque para estimular el crecimiento se necesita una cantidad 100 veces mayor de somatomamotropina coriónica humana que de hormona del crecimiento. En tercer lugar, la somatomamotropina coriónica humana reduce la sensibilidad a la insulina y la utilización de la glucosa en la mujer gestante, incrementando así la cantidad de glucosa disponible para el feto. Como la glucosa es el principal sustrato utilizado por el feto para obtener la energía necesaria para su crecimiento, queda bien patente la posible importancia de este efecto hormonal. Además, la hormona estimula la liberación de ácidos grasos libres a partir de los depósitos de grasa de la madre y con ello proporciona otra fuente alternativa de energía para cubrir el metabolismo materno durante la gestación. Así pues, estamos empezando a comprobar que la somatomamotropina coriónica humana es una hormona con efectos generales sobre el metabolismo y que desempeña un papel específico en la nutrición tanto de la madre como del feto. Casi todas las glándulas endocrinas no sexuales maternas reaccionan intensamente al embarazo. Esta reacción se debe sobre todo a la mayor carga metabólica que la gestación acarrea para la gestante, pero también, y hasta cierto punto,
A los efectos que las hormonas placentarias ejercen sobre la hipófisis y otras glándulas. A continuación se describen algunos de los efectos más destacables. Secreción hipofisaria. El lóbulo anterior de la hipófisis aumenta al menos el 50% de tamaño durante el embarazo y produce mayores cantidades de corticotropina, tirotropina y prolactina. Por otro lado, la secreción hipofisaria de hormonas foliculoestimulante y luteinizante se interrumpe casi por completo como consecuencia de los efectos inhibidores de los estrógenos y la progesterona secretados por la placenta. Aumento en la secreción de corticosteroides. La secreción de glucocorticoides por la corteza suprarrenal experimenta un moderado aumento durante todo el embarazo. Es posible que los glucocorticoides ayuden a movilizar aminoácidos desde los tejidos de la madre para que puedan ser utilizados en la formación de los tejidos del feto. Las embarazadas suelen secretar una cantidad doble de aldosterona, hormona que alcanza su concentración máxima al final de la gestación. Este fenómeno, unido a la acción de los estrógenos, produce una tendencia, incluso en la mujer embarazada normal, hacia la resorción excesiva de sodio en los túbulos renales y, por tanto, hacia la retención de más líquidos, lo que en ocasiones provoca una hipertensión gestacional. Aumento en la secreción de la glándula tiroides. Durante el embarazo, el tamaño de la glándula tiroides suele incrementarse en hasta un 50% y la cantidad de tiroxina secretada se eleva en la misma medida. La mayor producción de tiroxina se debe, al menos en parte, al efecto tirótropo de la gonadotropina coriónica humana secretada por la placenta y en una pequeña cuantía a la hormona tiroestimulante específica, la tirotropina coriónica humana, secretada también por aquella. Aumento en la secreción de las glándulas paratiroides. Las paratiroides de la mujer embarazada suelen aumentar de tamaño. Este aumento ocurre sobre todo cuando la dieta de la madre es pobre en calcio. Las paratiroides hipertrofiadas estimulan la resorción del calcio esquelético de la gestante, lo que permite mantener concentraciones normales del ion calcio en los líquidos extracelulares de la madre cuando el feto sustrae el calcio materno para formar sus propios huesos. Esta secreción de la hormona paratiroidea se intensifica todavía más durante la lactancia tras el alumbramiento, porque el lactante requiere cantidades de calcio mucho mayores que el feto. Secreción de relaxina por los ovarios y la placenta. El cuerpo lúteo del ovario y los tejidos placentarios secretan otra sustancia, además de los estrógenos y la progesterona, la hormona conocida como relaxina. Esta secreción del cuerpo lúteo aumenta por acción de la gonadotropina coriónica humana, al mismo tiempo que el cuerpo lúteo y la placenta secretan grandes cantidades de estrógenos y progesterona. La relaxina es un polipéptido de 48 aminoácidos con un peso molecular aproximado de 9.000. Cuando se inyecta, produce la relajación de los ligamentos de la sínfisis del pubis de las hembras en el estro de ciertas especies animales, como la rata y el cobaya. En la mujer embarazada, este efecto es escaso o incluso inexistente. Es probable que esta función corra a cargo de los estrógenos, que también inducen la relajación de los ligamentos pélvicos. Se ha propuesto asimismo que la relaxina ablandaría el cuello uterino de la embarazada en el momento del parto. Se cree también que la relaxina actúa como un vasodilatador, lo que contribuye a aumentar el flujo sanguíneo en diversos tejidos, entre ellos los riñones, y el retorno venoso y el gasto cardíaco en el embarazo. Lo más destacado de las numerosas reacciones que el feto y los altos niveles de hormonas del embarazo suscitan en la madre es el aumento de tamaño de los diversos órganos sexuales. Por ejemplo, el útero aumenta desde unos 50 g hasta alrededor de 1.100 gramos y las mamas pueden llegar a doblar su tamaño. Al mismo tiempo, la vagina se agranda y el introito se abre más. Además, las diversas hormonas pueden causar grandes cambios en el aspecto de la mujer, dando lugar a veces a la aparición de edema, acné y rasgos masculinos o acromegálicos. El aumento de peso durante el embarazo es, por término medio, de unos 10 a 15 kilogramos, produciéndose la mayor parte del mismo en los 2 últimos trimestres. De ese peso añadido, 3,5 kilogramos corresponden al feto y 1,8 kilogramos al líquido amniótico, la placenta y las membranas fetales.
El útero aumenta aproximadamente 1,4 kilogramos y las mamas otros 900 gramos, quedando por término medio un aumento de alrededor de 3,5 a 8 kilogramos que corresponden al incremento de peso del cuerpo de la mujer. De ellos, unos 2,3 se deben a la retención de líquidos en la sangre y el medio extracelular y los 1,3 a 6 restantes corresponden en general al mayor depósito de grasa. El exceso de líquido se excreta a través de la orina en los días que siguen al parto, es decir, una vez desaparecidas de la placenta las hormonas causantes de esa retención de líquidos. Durante la gestación es frecuente que la mujer tenga gran apetito, en parte porque los sustratos alimenticios desaparecen de su sangre en dirección al feto y en parte por factores hormonales. Sin unos cuidados adecuados de la dieta, el peso de la madre puede aumentar nada menos que 34 kilogramos en vez de los 10 a 15 kilogramos habituales. Como consecuencia del aumento de secreción de muchas hormonas durante la gestación, tales como la tiroxina, las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales, el metabolismo basal de la embarazada se eleva en alrededor del 15% durante la segunda mitad del embarazo. Debido a ello, es frecuente que la mujer experimente sensaciones de calor excesivo. Además, el peso suplementario la lleva a consumir más cantidad de energía de lo que sería normal para desarrollar su actividad muscular. La nutrición durante el embarazo. Con gran diferencia, el crecimiento máximo del feto se produce durante el tercer trimestre de la gestación, su peso casi se duplica en los 2 últimos meses. Sin embargo, de ordinario la mujer no absorbe cantidades suficientes de las proteínas, del calcio, los fosfatos y el hierro que contienen los alimentos y con las que debe atender las necesidades extraordinarias del feto durante esos últimos meses. No obstante, anticipándose a estas necesidades suplementarias, el organismo de la madre ha estado almacenando esas sustancias, en su mayor parte como depósitos corporales normales y, en parte también, en la placenta. Cuando su dieta carece de los elementos nutritivos adecuados, la embarazada puede desarrollar diversas deficiencias nutricionales. Las más frecuentes son las de calcio, fosfato, hierro y vitaminas. Por ejemplo, el feto necesita unos 375 mg de hierro para formar su sangre y la gestante necesita otros 600 miligramos para formar su propia sangre adicional. Los depósitos normales de hierro no hemoglobínico de la mujer suelen ser tan solo de unos 100 mg fuera del embarazo y casi nunca superan los 700 miligramos. Por tanto, cuando la alimentación no le aporta el hierro suficiente, es frecuente que una embarazada presente una anemia hipocrómica. También es muy importante que la mujer embarazada reciba vitamina D, porque, aunque la cantidad total de calcio consumida por el feto es pequeña, el calcio suele absorberse mal en el aparato digestivo en ausencia de esa vitamina. Por último, poco antes del nacimiento, suele añadirse vitamina K a la dieta de la gestante para que el feto disponga de cantidades idóneas de protrombina y evitar así las hemorragias, especialmente la hemorragia cerebral causada por el proceso del parto. Cambios del sistema circulatorio materno durante el embarazo. El flujo sanguíneo placentario y el gasto cardíaco aumentan durante el embarazo. En el último mes del embarazo pasan a través de la circulación placentaria materna unos 625 ml de sangre por minuto. Este flujo, junto con el aumento general del metabolismo materno, eleva el gasto cardíaco de la madre entre el 30 y el 40% por encima de su valor normal hacia la 27ª semana de la gestación, pero luego, por razones no aclaradas, el gasto cardíaco desciende hasta situarse solo un poco por encima de lo normal en las últimas 8 semanas, a pesar del elevado riego sanguíneo del útero, lo que indica que podría reducirse el flujo sanguíneo en otros tejidos. El volumen de sangre de la gestante antes del final del embarazo es alrededor del 30% mayor de lo normal. Esto sucede en mayor medida durante la segunda mitad de la gestación, como se deduce de la curva de la figura 83-883-8. La causa de este aumento de la volemia es, al menos en parte, hormonal, por la aldosterona y los estrógenos, cuya producción se incrementa mucho durante el embarazo y además se producen una retención de líquidos de mecanismo renal.
Además, la médula ósea exagera su actividad y produce eritrocitos adicionales para adaptarse al mayor volumen de líquido. Por tanto, en el momento del parto, la madre tiene alrededor de 1 a 2 L de sangre más en su aparato circulatorio. Solo la mitad o una cuarta parte, aproximadamente, de esta cantidad se pierde normalmente con la sangre expulsada al nacer el niño, lo que constituye una considerable salvaguarda para la madre. Figura 83a8 Efecto del embarazo con incremento del volumen sanguíneo de la gestante. Debido al aumento del metabolismo basal de la embarazada y a su mayor tamaño, la cantidad total de oxígeno que consume poco antes del parto es alrededor del 20% mayor de lo habitual y, al mismo tiempo, forma una cantidad considerable de dióxido de carbono. Estos efectos condicionan que la ventilación por minuto aumente. Se cree también que las altas concentraciones de progesterona propias del embarazo incrementan la ventilación por minuto todavía más, porque la progesterona aumenta la sensibilidad del centro respiratorio al dióxido de carbono. El resultado final es un incremento de la ventilación por minuto de alrededor del 50% y un descenso del APCO2 de la sangre arterial varios milímetros de mercurio por debajo del de la mujer no embarazada. Al mismo tiempo, el útero, al crecer, empuja hacia arriba al contenido abdominal y este, a su vez, eleva al diafragma, por lo que reduce la amplitud de sus movimientos. En consecuencia, la frecuencia respiratoria aumenta con el fin de mantener el aumento adicional de la ventilación. La formación de orina en la embarazada suele ser algo mayor de lo habitual a causa de la mayor ingestión de líquidos y a su elevada carga de productos de desecho. Además, se producen varias alteraciones especiales de la función urinaria. En primer lugar, la capacidad de resorción de sodio, cloro y agua en los túbulos renales aumenta incluso el 50%, como consecuencia de la mayor producción de hormonas que retienen sales y agua, en especial hormonas esteroideas de la placenta y la corteza suprarrenal. En segundo lugar, el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular también se elevan hasta en el 50% durante el embarazo normal, debido a vasodilatación renal. Aunque los mecanismos que provocan vasodilatación renal en el embarazo aún no están claros, algunos estudios sugieren que el aumento en los niveles de óxido nítrico o de la hormona ovárica relaxina puede contribuir a estos cambios. El incremento de la tasa de filtración glomerular se produce probablemente, al menos en parte, como una compensación de un aumento de la reabsorción tubular de sales y agua. Así, la embarazada normal acumula solo 2,3 kilogramos de agua y sales adicionales. En condiciones normales, el volumen del líquido amniótico, el líquido del interior del útero en el que flota el feto, es de unos 500 a 1.000 mililitros, pero puede ser de unos pocos mililitros tan solo o alcanzar varios litros. En los estudios realizados con isótopos sobre la velocidad de formación del líquido amniótico, se comprueba que el agua del líquido amniótico se renueva por término medio una vez cada 3 horas y que los electrolitos sodio y potasio son reemplazados, como promedio, una vez cada 15 horas. Una gran parte del líquido procede de la excreción renal del feto. De igual modo, existe también cierta absorción de líquido por el tubo digestivo y los pulmones fetales. Sin embargo, incluso después de la muerte fetal intrauterina, sigue existiendo cierto recambio de líquido amniótico, lo que indica que gran parte de este se forma y absorbe directamente a través de las membranas amnióticas. Alrededor del 5% de todas las embarazadas experimentan hipertensión inducida por el embarazo, que es una elevación rápida de la presión arterial durante los últimos meses del embarazo asociada a la pérdida de grandes cantidades de proteínas por la orina. Este proceso se llama preeclampsia o toxemia del embarazo. Con frecuencia, se caracteriza también por retención de agua y de sal en los riñones maternos, aumento de peso y aparición de edemas e hipertensión en la gestante. Además, se produce una alteración funcional del endotelio vascular y un espasmo arterial en muchas regiones del cuerpo de la madre, que es más significativo en los riñones, el cerebro y el hígado. Descienden tanto el flujo sanguíneo renal como la filtración glomerular, lo cual es exactamente lo contrario de lo que sucede en el cuerpo de la embarazada normal. Los efectos sobre el riñón incluyen un engrosamiento de los ovillos glomerulares,
por depósitos de proteínas en sus membranas basales. Se han hecho varios intentos para demostrar que la preeclampsia se debe a un exceso de secreción de hormonas placentarias o suprarrenales, pero todavía no ha podido constatarse la base hormonal de este proceso. Otra hipótesis propuesta es que la preeclampsia se debería a alguna forma de autoinmunidad o de alergia resultante de la presencia del feto. El hecho de que los síntomas agudos suelen desaparecer pocos días después del parto apoya esta teoría. También existen pruebas de que la preeclampsia se inicia debido a una irrigación deficiente de la placenta, que induce la liberación en la misma de sustancias causantes de extensos trastornos funcionales del endotelio vascular materno. Durante el desarrollo normal de la placenta, el trofoblasto invade las arteriolas del endometrio y las remodela por completo, convirtiéndolas en vasos de gran calibre y de baja resistencia al flujo. Por razones no aclaradas, en las mujeres con preeclampsia, las arteriolas maternas no experimentan esta adaptación, por lo que el aporte de sangre a la placenta es insuficiente. A su vez, esta situación hace que la placenta libere varias sustancias que penetran en la circulación materna y alteran las funciones del endotelio vascular, reducen el flujo sanguíneo renal, aumentan la retención de sal y agua e incrementan la presión arterial. Aunque los factores que vinculan la reducción de la irrigación placentaria con la disfunción del endotelio materno siguen siendo dudosos, algunos estudios experimentales apoyan la intervención de concentraciones crecientes de citocinas inflamatorias, entre ellas el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. Los factores placentarios que impiden la angiogenia, desarrollo de los vasos sanguíneos, han demostrado capacidad para contribuir a un aumento de las citocinas inflamatorias y la preeclampsia. Por ejemplo, en las mujeres con preeclampsia aumentan las proteínas antiangiógenas tirosina sinasa 1 relacionada con FMS soluble, SFLT1 y endoglina soluble. Estas sustancias son liberadas por la placenta en la circulación materna en respuesta a la isquemia e hipoxia de la placenta. La endoglina soluble y la SFLT1 tienen múltiples efectos que pueden deteriorar la función del endotelio vascular materno y provocar hipertensión, proteinuria y las demás manifestaciones sistémicas de la preeclampsia. Sin embargo, aún se desconoce la función exacta de los diversos factores liberados de la placenta isquémica para provocar las múltiples anomalías cardiovasculares y renales en mujeres con preeclampsia. En la eclampsia se desarrollan los mismos efectos que existen en la preeclampsia, pero con una intensidad extrema, se caracteriza por espasmo vascular extendido a todo el cuerpo, convulsiones clónicas maternas que a veces van seguidas de coma, gran disminución de la diuresis, fallo del funcionamiento hepático, hipertensión arterial de extraordinaria intensidad y un estado tóxico generalizado de todo el organismo. Este cuadro suele aparecer poco antes del parto. Sin tratamiento, produce la muerte de un elevado porcentaje de pacientes. Sin embargo, si se utilizan de forma idónea e inmediata fármacos vasodilatadores de acción rápida para reducir la presión arterial y se procede a la interrupción inmediata del embarazo, por cesárea si es preciso, se conseguirá que la mortalidad descienda hasta el 1% o menos. Aumento de la excitabilidad uterina al llegar a término. El parto es el proceso por el que se produce el nacimiento. Hacia el final del embarazo, el útero se hace cada vez más excitable hasta que, por último, comienza a contraerse de manera sostenida y rítmica con tal potencia que expulsa al feto. La causa exacta de la intensa actividad del útero se desconoce, pero hay al menos dos grandes grupos de efectos que culminan en las intensas contracciones responsables del parto. 1. Los cambios hormonales progresivos que inducen una excitabilidad mayor de la musculatura uterina y 2. Los cambios mecánicos progresivos. Factores hormonales que aumentan la contractilidad uterina. Aumento del cociente estrógenos, progesterona. La progesterona inhibe la contractilidad uterina durante el embarazo, ayudando así a evitar la expulsión del feto. En cambio, los estrógenos tienen una clara tendencia a aumentar la contractilidad del útero, en parte porque incrementan el número de uniones intercelulares comunicantes entre las células adyacentes de la musculatura lisa del útero, pero también por otros efectos menos conocidos.
Tanto la progesterona como los estrógenos se secretan en cantidades progresivamente mayores a lo largo de casi todo el embarazo, pero a partir del séptimo mes, la secreción de estrógenos sigue ascendiendo, mientras que la de progesterona se mantiene constante o quizá incluso disminuye algo. Así pues, se ha propuesto que el cociente estrógenos, progesterona se eleva lo suficiente hacia el final del embarazo para ser, al menos en parte, responsable del aumento de la contractilidad uterina. La oxitocina provoca la contracción del útero. La oxitocina es una hormona secretada por la neurohipófisis que estimula de forma específica la contracción del útero, v capítulo 76. Hay 4 razones para pensar que la oxitocina podría ser importante en el aumento de la contractilidad del útero hacia el final del embarazo. 1. El músculo uterino contiene un número mayor de receptores de oxitocina y, por tanto, es más sensible a las diversas dosis de oxitocina durante los últimos meses del embarazo. 2. La secreción de oxitocina en la neurohipófisis aumenta de forma considerable en el momento del parto. 3. Aunque los animales hipofisectomizados pueden seguir pariendo a sus crías al término del embarazo, el proceso del parto se prolonga. 4. Ciertos experimentos realizados en animales demuestran que la irritación o distensión del cuello del útero, como la que se produce en el parto, pueden causar un reflejo neurógeno que, a través de los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo, hacen que el lóbulo posterior de la hipófisis, la neurohipófisis, incremente su secreción de oxitocina. Efecto de las hormonas fetales sobre el útero. La hipófisis fetal también secreta mayores cantidades de oxitocina, que podría desempeñar cierto papel en la excitación del útero. Del mismo modo, las glándulas suprarrenales del feto secretan grandes cantidades de cortisol que asimismo podrían estimular al útero. Además, las membranas fetales liberan prostaglandinas en concentraciones elevadas en el momento del parto. Estas hormonas pueden aumentar igualmente la intensidad de las contracciones uterinas. Distensión de la musculatura uterina. El simple estiramiento de las vísceras dotadas de musculatura lisa aumenta fácilmente su contractilidad. Además, la distensión intermitente, como la que experimenta de forma reiterada el útero con los movimientos del feto, también puede inducir contracciones en el músculo liso. Conviene recordar que los gemelos nacen, por término medio, unos 19 días antes que los fetos únicos, lo que resalta la importancia de la distensión mecánica en el estímulo de las contracciones uterinas. Distensión o irritación del cuello uterino. Hay razones para pensar que el estiramiento o la irritación del cuello uterino tienen una especial importancia en la producción de las contracciones uterinas. Por ejemplo, es frecuente que los obstetras induzcan el parto cuando, al romper las membranas, la cabeza del feto distiende el cuello con más energía de lo habitual o lo irrita de alguna otra manera. Se desconoce el mecanismo por el que la irritación del cuello del útero excita al cuerpo de este órgano, pero se ha sugerido que el estiramiento o la irritación de los nervios del cuello uterino despertarían reflejos que actuarían sobre el cuerpo del útero, aunque este efecto también podría deberse, simplemente, a la transmisión miógena de las señales desde el cuello hasta el cuerpo uterino. Comienzo del parto, un mecanismo de retroalimentación positiva para su inicio. Durante casi todos los meses del embarazo, el útero experimenta sucesivos episodios de contracciones rítmicas, lentas y suaves, llamadas contracciones de Braxton Hicks. Estas contracciones se hacen cada vez más intensas hacia el final del embarazo, luego, cambian de un modo bastante brusco, en cuestión de horas, hasta el punto de hacerse excepcionalmente fuertes y de comenzar a distender el cuello del útero primero y de forzar después el paso del feto a través del canal del parto y ocasionar el parto. Este proceso se llama parto y las intensas contracciones que llevan al mismo se llaman contracciones del parto. No se sabe la razón por la que el ritmo lento y débil del útero cambia de manera brusca y da paso a las fuertes contracciones del parto. No obstante, según la experiencia adquirida de los últimos años sobre otras clases de sistemas de regulación fisiológica, se ha propuesto una teoría que parece explicar la iniciación del parto a través de la retroalimentación positiva.
Esta teoría sugiere que la distensión del cuello uterino por la cabeza del feto acaba adquiriendo la intensidad suficiente para desencadenar un fuerte reflejo que aumenta la contractilidad del cuerpo del útero. Esa contractilidad empuja al feto hacia adelante, lo que distiende más todavía el cuello y mantiene el proceso de retroalimentación positiva. Este proceso se repetirá hasta la salida del feto. Esta teoría aparece reflejada en la figura 839 y los hechos que la apoyan son los siguientes. Figura 83a9 teoría que pretende explicar el origen de las intensas contracciones del parto. En primer lugar, las contracciones del parto obedecen por completo a todos los principios de la retroalimentación positiva. Es decir, que, en cuanto la potencia de la contracción uterina sobrepasa un punto crítico, cada contracción da lugar a nuevas contracciones que se hacen cada vez más fuertes hasta obtener el efecto máximo. Recordando la exposición hecha en el capítulo 1 sobre la retroalimentación positiva de los sistemas de regulación, se verá que esta es la naturaleza exacta de todos los mecanismos de retroalimentación positiva cuando el aumento de la retroalimentación rebasa un determinado valor crítico. En segundo lugar, hay dos tipos conocidos de retroalimentación positiva que aumentan las contracciones uterinas durante el parto. 1. La distensión del cuello uterino hace que se contraiga todo el cuerpo del útero y esta contracción distiende todavía más al cuello, debido al empuje de la cabeza del feto hacia abajo. Y 2. Además, la distensión cervical hace que la hipófisis secrete oxitocina, que es otro mecanismo que aumenta la contractilidad uterina. En resumen, puede admitirse que son muchos los factores que incrementan la contractilidad del útero hacia el final del embarazo. En último término, hay una contracción uterina que es lo bastante fuerte como para irritar el útero, especialmente el cuello, y por tanto aumenta la contractilidad uterina todavía más gracias a un mecanismo de retroalimentación positiva, por lo que da lugar a una segunda contracción uterina más fuerte que la primera, una tercera más fuerte que la segunda y así sucesivamente. En cuanto estas contracciones se hacen lo bastante intensas como para poner en marcha esta clase de retroalimentación y cada contracción sucesiva es mayor que la anterior, el proceso continúa hasta completarse. Podría preguntarse por la causa de los numerosos casos de partos falsos en los que las contracciones se vuelven cada vez más fuertes y luego dejan de producirse. Sin embargo, se recordará que, para que persista una retroalimentación positiva, cada nuevo ciclo de la retroalimentación positiva debe ser más potente que el anterior. Si, en cualquier momento después de iniciarse el parto, algunas contracciones dejan de reexcitar suficientemente al útero, la retroalimentación positiva podrá entrar en un declive retrógrado y las contracciones del parto se desvanecerán poco a poco. Una vez que las contracciones uterinas se han vuelto más intensas durante el parto, se inician señales dolorosas tanto a partir del propio útero como del canal del parto. Estas señales, unidas al dolor que originan, despiertan reflejos neurógenos que parten de la médula espinal y se transmiten a los músculos abdominales, produciendo una intensa contracción de estos. Las contracciones abdominales, a su vez, aumentan mucho la fuerza que produce la expulsión del feto. Las contracciones uterinas durante el parto comienzan en la porción alta del fondo uterino y se extienden hacia abajo, alcanzando al cuerpo del útero. Además, la intensidad de la contracción es grande en la parte alta y en el cuerpo, pero débil en el segmento inferior del útero próximo al cuello. Por tanto, cada contracción uterina tiende a empujar al feto hacia abajo, en dirección al cuello. En los primeros momentos del parto, las contracciones pueden producirse solo una vez cada 30 minutos. A medida que el parto avanza, se instauran frecuencias de 1 cada 3 minutos, su intensidad se acentúa mucho y el periodo de relajación que separa a cada contracción de la siguiente se hace muy breve. Las contracciones combinadas de la musculatura uterina y abdominal, características del periodo expulsivo, originan una fuerza de expulsión sobre el feto, dirigida hacia abajo, de unos 12 kilogramos cuando la contracción es intensa. Por fortuna, las contracciones del parto son intermitentes, porque las fuertes dificultan, o incluso interrumpen a veces, el riego sanguíneo de la placenta y podrían acarrear la muerte del feto si fueran continuas. Efectivamente, cuando en la clínica se emplean algunos estimulantes uterinos, como la oxitocina,
Su sobredosis puede provocar un espasmo uterino en lugar de unas contracciones rítmicas y causar entonces la muerte fetal. En más del 95% de los partos, la primera parte del feto que se expulsa es la cabeza y, en la mayoría de los casos restantes, la presentación es de nalgas. La situación en la que el feto entra en el canal del parto con las nalgas o los pies por delante se conoce como presentación de nalgas. La cabeza actúa como una cuña que abre las estructuras del canal del parto a medida que el feto es empujado hacia abajo. El primer impedimento importante a la expulsión del feto es el cuello uterino. Hacia el final del embarazo, el cuello se ablanda, lo que le permite distenderse cuando las contracciones del parto comienzan en el útero. La así llamada primera fase del parto o dilatación es un periodo de distensión progresiva del cuello que persiste hasta que su diámetro es tan grande como la cabeza del feto. Este periodo suele durar de 8 a 24 h en las primíparas, pero con frecuencia solo dura unos minutos cuando la mujer ha tenido muchos partos. Cuando el cuello se ha dilatado por completo, suele producirse la rotura de las membranas fetales y el líquido amniótico se evacúa bruscamente a través de la vagina. A continuación, la cabeza del feto se desplaza con rapidez entrando en el canal del parto y, con la fuerza adicional que lo empuja hacia abajo, continúa su camino en cuña a través del canal hasta que se produce el parto. Esta es la llamada segunda fase del parto o expulsivo, que puede durar desde un minuto tan solo, si la mujer ha tenido ya varios partos, hasta 30 minutos o más si se trata del primero. En los 10 a 45 min que siguen al alumbramiento, el útero se contrae y se reduce tanto de tamaño que se produce un efecto de cizallamiento entre sus paredes y la placenta, que acaba desgajando y separando esta del lugar donde está implantada. Al separarse la placenta, se abren los senos placentarios y esto produce una hemorragia. La cantidad de sangre perdida se reduce a 350 mililitros como promedio, gracias al siguiente mecanismo: las fibras musculares lisas de la musculatura uterina están dispuestas en forma de 8, rodeando a los vasos sanguíneos cuando estos atraviesan la pared. De este modo, la contracción del útero después del parto del feto causa la constricción de los vasos que anteriormente llevaban sangre a la placenta. Además, se cree que las prostaglandinas vasoconstrictoras generadas durante la separación de la placenta provocan un espasmo vascular adicional. Con cada contracción uterina, la parturienta experimenta un dolor considerable. El dolor de tipo cólico que ocurre al principio del parto se debe, probablemente, a la hipoxia del músculo uterino consecutiva a la compresión de los vasos sanguíneos que lo riegan. Este dolor no se percibe cuando se seccionan los nervios hipogástricos de la sensibilidad visceral por donde discurren las fibras nerviosas viscerales procedentes del útero. En la segunda etapa del parto, cuando el feto se expulsa a través del canal del parto, el dolor es mucho más intenso y se debe a la distensión del cuello y del periné y a la distensión o desgarro de las estructuras del propio canal vaginal. Este dolor es conducido a la médula y el encéfalo de la madre por los nervios somáticos y no por los nervios de la sensibilidad visceral. En las 4 a 5 semanas que siguen al parto se produce la involución del útero. En una semana, su peso disminuye a menos de la mitad del que tuvo en el posparto inmediato y al cabo de 4 semanas, si la madre amamanta al niño, el útero puede llegar a ser tan pequeño como antes del embarazo. Este efecto de la lactancia se debe a la inhibición de la secreción de las gonadotropinas hipofisarias y de las hormonas ováricas durante los primeros meses de la lactancia, como veremos más adelante. Al comienzo de la involución uterina, el lecho donde la placenta estuvo implantada en la superficie endometrial sufre autólisis, dando lugar a una secreción vaginal conocida como loquios que, al principio, consisten en sangre y después tienen un carácter ceroso que se mantiene durante unos 10 días. Por entonces, la superficie endometrial se habrá reepitelizado y estará dispuesta de nuevo para reanudar la vida sexual fuera del embarazo. Desarrollo de las mamas. Las mamas, representadas en la figura 83-10-83-10, comienzan a desarrollarse en la pubertad. Este desarrollo está estimulado por los mismos estrógenos de los ciclos sexuales mensuales femeninos, que despiertan el crecimiento de la glándula mamaria además de favorecer en ella el depósito de grasas, que aumenta el volumen mamario.
Asimismo, durante el embarazo se produce un crecimiento mucho mayor de las mamas y solo entonces el tejido glandular queda preparado y desarrollado por completo para secretar leche. Figura 83a10. La mama y sus lobulilos secretores, alvéolos y conductos galactóforos, que en conjunto forman la glándula mamaria, A. Las imágenes aumentadas muestran un lobulilo, B, y células secretoras de leche en un alvéolo, C. Los estrógenos estimulan el crecimiento del sistema de los conductos galactóforos de las mamas. Durante todo el embarazo, las enormes cantidades de estrógenos secretados por la placenta hacen que el sistema ductal de la mama crezca y se ramifique. Al mismo tiempo, el estroma glandular aumenta de volumen y grandes cantidades de grasa se depositan en él. También son importantes para el crecimiento de los conductos otras 4 hormonas, cuando menos, la hormona del crecimiento, la prolactina, los glucocorticoides suprarrenales y la insulina. Se sabe que todas estas hormonas desempeñan al menos cierto papel en el metabolismo de las proteínas, lo que posiblemente explique su participación en el desarrollo de las mamas. Para que se produzca el desarrollo completo de las mamas y éstas se conviertan en órganos secretores de leche, se necesita asimismo el concurso de la progesterona. Cuando el sistema ductal se ha desarrollado, la progesterona, actuando de forma sinérgica con los estrógenos y también con las demás hormonas antes mencionadas, produce un crecimiento adicional de los lobulillos, el rebrote de los alvéolos y la aparición de características secretoras en las células de esos alvéolos. Estos cambios son análogos a los efectos secretores que la progesterona ejerce sobre el endometrio durante la segunda mitad del ciclo menstrual femenino. Aunque los estrógenos y la progesterona son esenciales para el desarrollo físico de las mamas durante el embarazo, también ejercen el efecto específico de inhibir la secreción de leche. Por otro lado, la hormona prolactina ejerce el efecto exactamente opuesto y estimula la secreción de leche. La prolactina es secretada por la adenohipófisis de la madre y su concentración en sangre experimenta una elevación constante desde la 5ª semana del embarazo hasta el nacimiento, momento en el que alcanza una concentración 10 a 20 veces mayor que en la mujer no embarazada. La figura 83-11 refleja esta elevada concentración de prolactina al final del embarazo. Figura 83a11. Modificaciones de las tasas de secreción de estrógenos, progesterona y prolactina desde 8 semanas antes del parto hasta 36 semanas después. Puede observarse la disminución de la secreción de prolactina hasta sus valores basales a las pocas semanas del parto, aunque con persistencia de periodos intermitentes de secreción intensa de prolactina, de aproximadamente 1 hora de duración cada vez, durante y tras los periodos de lactancia. Además, la placenta secreta grandes cantidades de somatomamotropina coriónica humana, que también puede tener una pequeña actividad lactógena que contribuya a la acción de la prolactina procedente de la hipófisis materna durante el embarazo. Incluso así, y debido a los efectos inhibidores de los estrógenos y la progesterona sobre la mama, esta glándula nunca secreta más de unos pocos mililitros diarios de líquido antes de nacer el niño. El líquido que la mama secreta en los primeros días anteriores y posteriores al parto se llama calostro y contiene básicamente las mismas concentraciones de proteínas y de lactosa que la leche, pero carece de grasa y su ritmo máximo de secreción es alrededor de 1/100 de la secreción láctea que ulteriormente se produce. Inmediatamente después del nacimiento, la desaparición brusca de la secreción de estrógenos y progesterona en la placenta deja el campo libre al estímulo lactógeno de la prolactina secretada por la hipófisis materna, que asume entonces su papel natural estimulador de la producción láctea y, durante los siguientes 1 a 7 días, las mamas comienzan a secretar de forma paulatina grandes cantidades de leche en lugar de calostro. Esta secreción láctea exige una secreción de apoyo suficiente por parte de las demás hormonas de la madre, pero sobre todo de la hormona del crecimiento, el cortisol, la hormona paratiroidea y la insulina. Todas ellas son necesarias porque proporcionan sustratos que, como los aminoácidos, los ácidos grasos, la glucosa y el calcio, son imprescindibles para la formación de la leche. Después del parto, la concentración basal de la secreción de prolactina vuelve en unas semanas al valor previo al embarazo,
como indica la figura 83-11-83-11. Sin embargo, cada vez que la madre amamanta al recién nacido, las señales nerviosas que viajan desde los pezones al hipotálamo producen una oleada de prolactina, cuya secreción aumenta 10 a 20 veces sobre su valor normal y que dura alrededor de una hora, como se observa en la misma figura 83-11-83-11. Esta prolactina, a su vez, actúa sobre las mamas y estas mantienen la secreción láctea en sus alvéolos con destino a los periodos de lactancia siguientes. Si esta oleada de prolactina falta o es bloqueada por una lesión hipotalámica o hipofisaria, o si la lactancia no continúa, las mamas perderán su capacidad de producir leche en un plazo de alrededor de una semana. Sin embargo, la producción de leche podrá continuar durante varios años si el niño sigue succionando, aunque en condiciones normales la cuantía de la formación de leche desciende de forma considerable pasados de 7 a 9 meses. El hipotálamo secreta la hormona inhibidora prolactina. El hipotálamo desempeña un papel esencial en la regulación de la secreción de prolactina, al igual que regula la secreción de casi todas las demás hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis. Sin embargo, esta regulación difiere en un aspecto: el hipotálamo estimula en especial la producción de todas las hormonas restantes, pero sobre todo inhibe la producción de prolactina. Por consiguiente, la lesión del hipotálamo o el bloqueo del sistema porta hipotalámico hipofisario favorecen la secreción de prolactina, al tiempo que deprimen la secreción de las otras hormonas hipofisarias. Así pues, se cree que la secreción de prolactina por el lóbulo anterior de la hipófisis está regulada, total o casi totalmente, por un factor inhibidor que se forma en el hipotálamo y pasa a través del sistema porta hipotalámico hipofisario hasta el lóbulo anterior de la hipófisis. Este factor se conoce a veces como hormona inhibidora de la prolactina, si bien es casi seguro que se trata de la catecolamina dopamina, que se sabe es secretada por los núcleos arqueados del hipotálamo y que es capaz de disminuir la secreción de prolactina hasta 10 veces con respecto a su valor inicial. Inhibición de los ciclos ováricos en las madres lactantes durante muchos meses después del parto. En la mayoría de las madres que amamantan a sus hijos, el ciclo ovárico y la ovulación no se reanuda hasta unas semanas después de que dejen de amamantar. Al parecer, esto se debe a que las mismas señales nerviosas que, procedentes de las mamas, llegan al hipotálamo e inducen la secreción de prolactina durante la succión, bien mediante esas señales nerviosas o debido al efecto del ascenso de la concentración de prolactina, inhiben la secreción por el hipotálamo de la hormona liberadora de gonadotropinas, con la consiguiente anulación de la síntesis de las gonadotropinas hipofisarias, es decir, de la hormona luteinizante y de la hormona folículo estimulante. Sin embargo, tras varios meses de lactancia, en algunas madres, sobre todo en las que amamantan a sus hijos solo durante un tiempo, la hipófisis comienza de nuevo a secretar gonadotropinas suficientes para reiniciar el ciclo sexual mensual, aunque la lactancia se mantenga. Proceso de eyección en la secreción de leche, función de la oxitocina. La leche se secreta de forma continua y se vierte en los alvéolos mamarios, pero no pasa con facilidad desde estos al sistema ductal y, por tanto, el flujo por el pezón mamario no es continuo. Para que el niño la reciba, la leche ha de ser expulsada desde los alvéolos a los conductos galactóforos. Esta eyección se debe a un reflejo combinado, neurógeno y hormonal, en el que interviene una hormona de la hipófisis posterior llamada oxitocina. Cuando el niño succiona por primera vez, al principio apenas obtiene leche. En primer lugar, los impulsos sensitivos de la succión deben ser transmitidos por los nervios somáticos desde los pezones hasta la médula espinal materna y luego al hipotálamo, donde producen señales nerviosas que inducen la secreción de oxitocina, al mismo tiempo que estimulan y provocan la secreción de prolactina. La oxitocina es transportada por la sangre hasta las mamas y allí hace que se contraigan las células mioepiteliales situadas alrededor de la pared externa de los alvéolos, exprimiendo así la leche y produciendo su paso forzado a los conductos, donde alcanza una presión de 10 a 20 mmHg. A partir de ese momento, el lactante extrae leche cuando succiona. Así pues, entre 30 s y un minuto después de que el niño empiece a succionar, la leche comienza a fluir. Este proceso se denomina eyección o subida de leche.
La succión de una mama produce el flujo de leche no solo en esa mama, sino también en la otra. Es especialmente interesante el hecho de que las caricias de la madre al niño, o el llanto de éste, también constituyen a menudo señales emocionales que, al llegar al hipotálamo, son capaces de producir la eyección de leche. Inhibición de la eyección de leche. Un problema particular de la lactancia es el hecho de que muchos factores psicógenos o la estimulación simpática generalizada de todo el cuerpo materno pueden inhibir la secreción de oxitocina y, por tanto, reducir la eyección láctea. Por este motivo, muchas madres deben gozar de un periodo de ajuste tranquilo después del parto si quieren amamantar a sus hijos. Composición de la leche y consumo metabólico en la madre provocado por la lactancia. La tabla 83.1 recoge los componentes de la leche humana y de la leche de vaca. La concentración de lactosa en la primera es aproximadamente un 50% mayor que en la segunda, mientras que la concentración de proteínas en esta última suele ser 2 o más veces la de aquella. Por último, la nata, que contiene calcio y otros minerales, solo supone en la leche humana una tercera parte de la existente en la leche de vaca. Tabla 83.1 Composición de la leche. Componente leche humana, %. Leche de vaca, %. Agua. Grasa. Lactosa. Caseína. Cenizas. 88,5. 3,3. 6,8. 87. 3,5. 4,8. 0,9. Lactoalbúmina y otras proteínas 0,4. 0,2. 2,7. 0,7. 0,7. En la mejor época de la lactancia materna pueden formarse 1,5 litros de leche cada día, e incluso más, si la madre ha dado a luz gemelos. Con este grado de lactancia, la madre consume grandes cantidades de energía. La leche materna contiene aproximadamente 650 a 750 cal/L, aunque la composición y el contenido calórico de la leche dependen de la dieta de la madre y de otros factores como la plenitud de las mamas. La madre pierde también grandes cantidades de sustratos metabólicos. Por ejemplo, cada día pasan a la leche unos 50 g de grasa y unos 100 g de lactosa, que deben extraerse de conversión de la glucosa materna. Además, pueden perderse de 2 a 3 g diarios de fosfato cálcico y, salvo que la madre tome leche abundante e ingiera suficiente vitamina D, las pérdidas de calcio y fosfato por las mamas durante la lactancia superarán con frecuencia a la ingesta de esas sustancias. Para aportar el calcio y el fosfato necesarios, las glándulas paratiroides aumentan mucho de tamaño y los huesos se decalcifican progresivamente. El problema de la descalcificación ósea no suele ser importante durante el embarazo, pero sí puede ser un problema durante la lactancia. Anticuerpos y otros agentes antiinfecciosos en la leche. La leche no solo proporciona al recién nacido los nutrientes necesarios, sino que también le aporta mecanismos de protección importantes frente a la infección. Por ejemplo, junto con los nutrientes, en la leche existen múltiples tipos de anticuerpos y otros agentes antiinfecciosos. Además, también se secretan diversos tipos de leucocitos, incluyendo neutrófilos y macrófagos, algunos de los cuales son sobre todo nocivos para las bacterias que podrían causar infecciones graves en el recién nacido. Son particularmente importantes los anticuerpos y macrófagos dirigidos contra la bacteria Escherichia coli, que a menudo causa diarreas mortales en los recién nacidos. Cuando se usa leche de vaca para alimentar al recién nacido en lugar de leche humana, los agentes protectores suelen tener escaso valor, pues son destruidos normalmente al cabo de minutos en el interior del organismo humano. On an adult R regulation of the reproductive cycle and early pregnancy.